Hola, buenos días. Nosotros somos Marta Ojeda, Evelyn Camacho, Alejandra Vargas y Laura Chaparro. En el presente video expondremos una réplica experimental enmarcada en el campo de la psicofísica denominada umbral absoluto táctil, cuyo propósito es analizar la forma en que los individuos detectan estímulos sensoriales en condiciones controladas. Esto no tiene un autor específico, sin embargo se pretende sustentar bajo la teoría del umbral absoluto de Fetch, apoyado también en el método de los estímulos constantes. En este contexto, la psicofísica se ocupa de estudiar la relación entre las propiedades físicas de los estímulos y la experiencia perceptiva que le dan los individuos y que esto genera para poder permitir comprender los límites y los alcances del sistema sensorial humano. Para abordar este experimento, nos basaremos en las siguientes fuentes de información que encontraremos acá arriba. Según Goldstein, en su libro Sensación y Percepción, publicado en el 2011, el umbral absoluto se define como el nivel mínimo de energía de un estímulo para ser detectado por los sentidos, en un porcentaje determinado. Este concepto se enmarca principalmente en la psicofísica. En este experimento como tal se evalúa la detección somatosensorial, es decir, la capacidad del sistema táctil para registrar una estimulación mecánica mínima sobre la piel. Este proceso implica la transición desde la sensación, que es la detección inicial del estímulo, hacia la percepción, que es ya donde se interpreta la información. A nivel fisiológico, la percepción táctil inicia con la activación de mecanorreceptores en la piel, como los corpúsculos de Meinster y de Passin, los cuales transforman la energía mecánica en señales nerviosas mediante la transducción. Estas señales se transmiten hacia la corteza somatosensorial, donde son procesadas. En cuanto a las variables del experimento, el estímulo físico consiste en una presión mecánica ligera aplicada sobre la piel con materiales, como los fueron el algodón, el hilo y el pincel, los cuales activan el sistema somatosensorial. La respuesta perceptual corresponde al informe verbal del participante. En este caso podría ser sí o no, reflejando tanto la detección sensorial como una evaluación subjetiva. El criterio de decisión y sesgo se analiza mediante ensayos sin estímulo, permitiendo identificar la tendencia a reportar sensaciones basadas en las experiencias previas, evidenciando así los falsos positivos. Por otra parte, la discriminación cutánea se relaciona con la variación en la sensibilidad según la zona corporal, siendo mayor en áreas con alta densidad de receptores. Finalmente, la organización perceptual interviene en la integración de la información táctil según su localización, lo que explica diferencias en la percepción entre zonas como lo fueron la nariz y el antebrazo. Este ejercicio experimental está centrado en la percepción táctil, permitiendo observar cómo los participantes responden ante variaciones en la estimulación y si logran identificar la presencia o ausencia de estímulos con características diferentes. El umbral absoluto descrito por Sánchez Márquez en el 2019 se refiere a la cantidad mínima necesaria a un estímulo para detectar su presencia. Este experimento resulta pertinente con el uso del método de los estímulos constantes, debido a la presentación de estímulos de forma aleatoria e individual, donde cada estímulo hace referencia a una intensidad diferente, como lo explica Forigua en el 2017. Esto nos ofrece un amplio panorama para conocer el umbral absoluto a partir de la recogida de datos empíricos, comprendiendo sus fluctuaciones. Para este experimento, los integrantes del grupo intervinieron como colaboradores y participantes. Adicionalmente, se contó con la colaboración de 3 estudiantes más y una persona externa, entre los 20 y los 25 años de edad, con quienes se elaboró la firma y explicación de consentimiento informado. Se realizó en un espacio cómodo y silencioso que permitió la fácil comunicación, donde los participantes no podían ver la aplicación entre ellos. En este espacio, cada uno permanecía con los ojos vendados, mientras que en las zonas de antebrazo, brazo y nariz se estimulaba la superficie de la piel con 3 tipos de estímulos en orden aleatorio, 10 intentos por zona y por tipo de estímulo. Los ensayos de aplicación y simulación se desarrollaron aleatoriamente para crear un efecto de confusión, y además se utilizaba la mímica de jugar con la sensación de aire sobre estas zonas y las posibles sombras de luz que los participantes pudieran percibir a través de la venda. Los participantes debían responder verbalmente moviendo la cabeza si sintieron algún toque en alguna de estas 3 zonas. Después de escuchar ¿sentiste algo?, se desarrolló de tal manera que se lograra superar ese sesgo de respuesta durante las tareas de detección, que se pudieran presentar por la expectativa del participante y otras variables como la memoria y el aprendizaje.
En esta tabla podemos observar los porcentajes que se obtuvieron por tipo de zona y el tipo de material que se aplicó, asimismo si fue simulación o si fue aplicación. Por el otro lado podemos ver la gráfica que nos explica de manera más detallada y más dinámica, con varios colores. A partir del análisis cuantitativo de los datos y la observación, encontramos que en las zonas del brazo y antebrazo los participantes tuvieron alteraciones en la percepción del estímulo, ya que en la aplicación existen porcentajes que indican la negación de haber sentido la estimulación con algunos materiales, en especial del hilo, que tiene una magnitud leve en comparación del algodón y el pincel. Además, el tiempo de respuesta aumentaba con el hilo, donde posiblemente la persona dudaba de la sensación y terminaba en aleatorización de la respuesta. A partir de los resultados obtenidos se evidencian variaciones en las detecciones de los estímulos táctiles, lo cual puede explicarse desde el concepto de umbral absoluto, entendido como la intensidad mínima necesaria para que un estímulo pueda ser percibido según Goldstein en 2011. En este sentido, algunos estímulos más útiles, como el hilo específicamente, no siempre lograron superar dicho umbral, generando respuestas variables entre los participantes. Estas diferencias también se logran relacionar con la sensibilidad de la zona corporal, ya que no todas las áreas se responden de la misma manera a esta estimulación. Asimismo, se evidencia la influencia del criterio de la decisión del observador, lo que permite comprender la presencia de respuestas inconscientes, como reportar la percepción del estímulo con condiciones de duda. Como alcance, este experimento permite evidenciar de manera práctica cómo el umbral absoluto y la sensibilidad táctil influyen en la detección de estímulos. Más sin embargo, como limitaciones no se encontraron completamente variables como la intensidad de la presión, la atención de los participantes o las condiciones del entorno, lo que puede llegar a afectar la precisión de las respuestas y por ende ser variables entre cada participante. Los resultados del experimento pueden afirmar que la detección de estímulos táctiles depende tanto de la intensidad del estímulo como la sensibilidad del sistema perceptivo. De esta manera se confirma que el umbral absoluto no es fijo, sino que varía según las condiciones de estimulación y percepción. Finalmente, se evidencia que los procesos de sensación y percepción no son completamente objetivos, ya que están influenciados tanto por los factores fisiológicos como los criterios del observador y la experiencia previa.